En esta mañana, mis hermanos, quería... Mío, por favor. Quería reflexionar sobre esta pregunta que veis ahí en pantalla. Gracias, Aurimar. Sobre esta pregunta que veis en pantalla. ¿Cómo se vive el discipulado hoy? Los discípulos de Cristo. Si yo preguntara, y nadie tiene por qué levantar la mano, dijera, ¿cuántos de vosotros os veis a sí mismos como creyentes en el Señor? No estoy pidiendo que nadie levante la mano. Pero seguramente muchos de vosotros, yo misma, levantaría la mano y diría, por supuesto que soy creyente en el Señor. Pero si dijéramos, ¿y cuántos de vosotros sois discípulos de Cristo? Estoy casi también completamente segura que todos levantaríamos la mano. Pero creo que el discipulado de hoy, que hoy día viven los cristianos, los que fueron llamados cristianos por primera vez allá por Antioquía, los minicristos, que es lo que quiere decir la palabra, la vida que llevan los discípulos de Cristo hoy dista mucho de la esencia del discipulado bíblico. Y por eso quiero reflexionar en esta mañana, en este asunto, porque es vital para la Iglesia. Es de suma importancia. Tenemos que tener una comprensión bien clara de lo que es el discipulado de Cristo. Y creo que hoy día se ha difuminado. Si pensáramos o hiciéramos ahora mismo un examen, un test, con algunos ítems, seguro que en la teoría sabríamos muy bien cómo poner la cosa. De hecho, hemos cantado... ¿cómo era la última canción? Cuando miro y veo tu grandeza, cuando veo la grandeza del Señor, cuando veo la santidad del Señor, me gozo en Él. Hemos cantado eso en la primera estrofa. Y después hemos dicho, te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. Y yo estaba allá al fondo y estaba diciendo, qué palabras más gruesas estamos cantando. Eso significa que cuando yo estoy en mi trabajo, estoy adorando a Dios. Y cuando estoy en mi casa, con mis hijos, estoy adorando a Dios. Porque la razón de vivir no son mis hijos, no es mi trabajo, no es mi marido, no es tener casa. La razón de vivir es adorar a Cristo. ¿Qué pasa? Que tengo un halo de santidad aquí, tengo, ¿cómo se llama la cosita esta? La corona, la aura esta, y voy por todos lados en plan santita ahí, y entonces voy adorando ahí. No, la cosa es más profunda, porque estamos cantando y estamos diciendo, vengo a darte una ofrenda de amor que está en mi corazón. Y la razón de vivir es adorarte. Conozco a gente que tiene otras razones de vivir, seguramente vosotros también. La razón de vivir es tener un buen trabajo, que es legítimo. La razón de vivir es tener estabilidad económica, que es legítimo. La razón de vivir es tener un hogar que no se caiga a cachos, digo, un piso, que es legítimo. La razón de vivir es tener, aunque sea muebles de Ikea, que es legítimo. Y así podríamos seguir. La razón de vivir es que mis hijos estén sanos, la razón de vivir es que yo tenga salud, la razón de vivir es que... Pero esas razones de vivir no es la razón de vivir del discípulo de Cristo. Mira, quiero... no sé, Aurora, si... ¿Dónde está el cacharro para yo pasar? Aquí. Gracias. Y quiero, ojalá se vea un poco, si no yo lo voy a ir leyendo, quiero que en la mañana de hoy podamos separar lo que es ser un creyente, que es contrario a ser discípulo de Cristo. Por eso pongo, no lo he puesto ahí, pero lo pondré más adelante, creyente versus discípulo de Cristo. Y diréis, bueno, pero es que el discípulo de Cristo cree. Sí, en Cristo, sí. Pero mirad lo que dice Santiago 2:19.
Ahí está, en la pantalla. En Santiago 2:19 está hablándose de la fe y las obras, que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe no tienen sentido. Son actos bondadosos. Y el apóstol Santiago lo une todo. Y al final le tiene que decir a los que dirigen la carta, les tiene que decir, mirad, si vosotros decís que creéis en lo que hizo Cristo y todo esto, ¿tú crees que hay un solo Dios? Le está diciendo a los que dirigen la carta. Le dice, bien haces, excelente, magnífico, enhorabuena, porque los demonios también creen. Así que seguir a Cristo no es ser creyente. Y diréis, Raquel, estás diciendo una herejía. Bueno, creo que durante mucho tiempo hemos equivocado las cosas. Seguir a Cristo tiene que ser algo más. Me gustaría que lo contrapusiéramos a lo que pone abajo. Dos textos bíblicos que en muchas ocasiones no sabemos hasta de memoria. Porque si yo os preguntara así ahora de pronto, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Bien, hacer discípulos. Y hacer discípulos es la misión de la Iglesia. Y la misión de la Iglesia, Mateo 28 lo dice. Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Y cómo se hacen discípulos? Pues anunciándoles el Evangelio, muestra de que lo han aceptado bautizándoles, y ahí se queda la cosa, ¿no? Y enseñándoles a ser discípulos. Y seguirán haciendo discípulos, porque esa es la misión de la Iglesia, hacer discípulos. Que no tiene nada que ver con ser creyente. Podemos salir a la calle y seguramente hay un montón de creyentes en Dios, temerosos, que lo respetan, pero no vino Cristo a hacer eso. Y en el mismo Evangelio de Marcos describe que era un discípulo. Lo describía. Amar al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y como consecuencia al prójimo como a ti mismo. Los creyentes no hacen eso, ¿eh? Lo hacen los discípulos, porque priorizan y lo ponen todo en segundo orden para hacer discípulos. Lo miraremos ahora un poco más adelante, pero Cristo hizo discípulos. Aunque le habló a mucha gente, hizo discípulos. Quizás sea una introducción un poco cruda la que estoy haciendo hoy. Un poco fuera de lo normal. Pero bueno, mirad, ¿cuál es la diferencia entonces entre un creyente y un discípulo? Mirad, el creyente, ahí lo veis en pantalla, espera panes y peces. Como aquellas multitudes, esperaban de Cristo algo. No voy a ir a todos los textos bíblicos. Pero en cambio el discípulo es un pescador. Va buscando, ¿os acordáis? Os haré pescadores de hombres. El creyente lucha por crecer, en una lucha constante, de superación, de esfuerzo. Pero el discípulo, además de crecer, se reproduce. Estoy hablando en términos bíblicos. Cuando pensamos en un creyente, el creyente fue ganado para Cristo. Hemos ganado no sé cuántas miles de almas. Pero el discípulo no solo ha sido ganado para Cristo, sino que procura o ser igual y ir ascendiendo para parecerse más al carácter de Cristo. Cuando pensamos en un creyente es el que siempre está dependiendo de lo que los otros hagan, del servicio de los demás, de que los demás le sirvan. Pero el discípulo busca ser un sacrificio vivo. ¿Os acordáis de Romanos 12, 1, 2? Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso no es venir a calentar banco. Un creyente entrega partes de sus ganancias. Sí, y lo hace. Pero el discípulo siempre entrega toda su vida. No solamente lo económico, sino toda su vida.
su tiempo, su esfuerzo, sus bienes, su familia. Lo entrega todo. ¿O no os acordáis del joven rico? Jesús no le, aquí se dice, ¿le tostó la píldora? Le doró la píldora. No. Jesús no le dijo, bueno, venga, no fue condescendiente con él. Le dijo, si quieres ser mi discípulo, pum, pum y pum. Y él dijo, hombre, Jesús. Y Jesús dijo, esto es lo que hay. Si quieres ser mi discípulo, esto es lo que hay. El creyente cae en la rutina. Otra vez domingo. Otra vez empieza el día. Otra vez hay que leer y orar. Otra vez hay que ser bueno. Otra vez sigo en el ministerio. Vamos a ver. El discípulo siempre anhela algo nuevo de parte del Señor. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Cuál es la expectativa de la vida? ¿Con cuánta gente me voy a encontrar para poder testificar? Señor, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué estás pretendiendo de mi vida? Me ha salido el día torcido, Señor, pero ¿qué quieres con esto? ¿Cómo tengo que aplicar tu palabra a mi vida matrimonial, a mi vida de noviazgo, a mi vida en el trabajo? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? El creyente busca que lo animen. Siempre tienen que estar animándole. Siempre son las víctimas. Pero el discípulo anima a otros. El creyente espera tareas para servir. A mí nunca me dicen nada, yo nunca hago nada. Pero el discípulo asume responsabilidades. Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde puedo servir? ¿Cómo puedo hacerlo? El creyente murmura y reclama. Esta mañana hemos estado hablando en la escuela dominical de por qué tenían que ir todos los soldados en silencio dando vueltas alrededor del muro. ¿Por qué estaban todos en silencio? Ay, que cuando abrimos la boca. Cuando abrimos la boca y no comprendemos, siempre acabamos murmurando y reclamando. Pero el discípulo obedece y se niega a sí mismo. ¿Cómo que eso de negarse a sí mismo? Pues si mi razonamiento me dice que lo que tiene que ser, pues a lo mejor puede caber la posibilidad de que esté confundido y equivocado. Obedezco al Señor. Que el Señor me dice A, yo no le voy a decir A, subpunto B, subpunto C. De esta manera, de la otra y de la otra. Si el Señor me ha dicho A, es A. Y es de esta manera. Bueno, esto es, de una manera general, la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Bueno, un poquito duro. Seguimos siendo un poquito asertivos. Mirad, ni siquiera ser discípulo de Cristo es igual a ser un discípulo en el antiguo contexto cultural de la Biblia. Allí en el principio estaba Jesús, estoy refiriéndome a ese contexto cultural. Ni siquiera es el discípulo al modo del judaísmo. Ni siquiera así. Porque los discípulos de los maestros que se sentaban allí a los pies en el templo, cuando vimos a Jesús que se iba ahí a escuchar a los maestros de la ley, o cuando se nos nombra a Gamaliel, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, esos maestros, esos discípulos había un contexto para ellos. Y ese contexto no es el mismo contexto de Cristo y sus discípulos. Mirad, según el contexto, la época, el discípulo era el que buscaba al maestro. ¡Wow! Yo voy a ver si me acepta Gamaliel, va a la repera. ¿Cómo no? El mejor. Voy a buscarla, a ver si me aceptan. Eso como entrar a Harvard o algo por el estilo, ¿no? A ver si me aceptan. Pero en el caso de Jesús, es Jesús quien toma la iniciativa para elegir a sus discípulos. Es el maestro el que va en busca de los discípulos, no al revés. En el contexto, la gente, los discípulos, lo que intentaban eran convertirse en maestros ellos mismos. Por eso buscaban esa relación docente, esa relación de aprendizaje con el maestro. Pero en el caso de Jesús, el discípulo siempre seguía siendo discípulo. Porque la relación era de entrega total, no era con la meta de ser maestro. La meta era de ser discípulo al modo de Jesús.
El maestro siempre sería el mismo. ¿Quién? Jesucristo es el maestro. No hay otro. En el contexto aquel, había distinción entre puros e impuros. No todos podían ir a ser discípulos de cualquier maestro, porque así la ley lo imponía. Pero en el caso de Jesús, Jesús llama a todos los que quieran ser sus discípulos, sin excepción. No hay un filtro de pureza e impureza. Es más, dijo que vino a llamar a los santísimos, a los pecadores. Incluso Pablo tiene que decir, y yo el primero, el más que todos. Y a eso busca el Señor. ¿Piensas que eres tan pecador y has hecho cosas tan malas, que Cristo no puede mirarte ni puede aceptarte? Error, porque si te arrepientes de corazón, el Señor ve el corazón y te acepta como discípulo. Y allí, en aquel contexto, llegar a ser rabí era lo máximo. ¿Os acordáis de Pablo? Tenían que casi saludarle a su paso. Él iba con la cabeza por encima, viendo lo que iban haciendo los demás, tenía grandes encomendaciones, era un honor y una posición reconocida. Pero los discípulos de Cristo en los discípulos de Cristo no es así, porque Jesucristo orienta al discipulado en estos términos. El menor es el mayor. Y él lo hizo, cogió, se remangó y le lavó los pies a sus discípulos. Fijaros que incluso el concepto de discipulado en aquel tiempo no tiene nada que ver con el que es discípulo y discípula de Jesucristo. Entonces, ¿qué es ser discípulo? ¿Qué es ser discípulo de Cristo? ¿Qué es? Pues mirad, es desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo. Diréis, esto lo hemos escuchado muchas veces. Sí, pues lo repetimos. Relación personal de obediencia a Cristo. ¿Para cuándo? Para siempre. Dura toda la vida. Nunca has terminado de obedecer a Cristo. Nunca. Mientras que estemos aquí, tenemos que seguir obedeciendo a Cristo, aunque estés cansado de obedecerlo, aunque estés cansado del camino. Pues si estás sediento de Él, como dice la canción, sumérgete en su presencia. Porque nosotros necesitamos que Él nos siga transformando. Hermano, no tenemos el carácter igual que Cristo. Solamente hay que vernos en las casas, en nuestros hogares. Porque aquí nos cuidamos en las formas. Pero en nuestros hogares nos desatamos. Porque estamos en un lugar de confianza. Y allí vemos que todavía el Señor tiene que seguir formando nuestro carácter. ¿Para qué? ¿Para que no chillemos? ¿Para que no nos enfademos? ¿Para que no nos iremos? No. Para que hagamos la prioridad de nuestra vida, adorar a Dios, que es lo que hemos cantado. Y entonces, transformando nuestro carácter para hacernos semejante a Cristo, Él reemplazará nuestros valores, que tenemos valores, algunos no son tan buenos y otros sí son buenos, por los del reino de Dios. Hermano, hasta que el reino de Dios, el reinado de Cristo no se haya formado completamente en nosotros, no habremos llegado a la meta. No habremos llegado. Tenemos que seguir caminando porque tenemos una parte en la misión de Cristo. Ese es el objetivo de ser discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo asume una parte de la misión de Cristo en la casa, en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Y me diría, ¿pero yo qué voy a hacer? En primer lugar, en tu hogar, hablarle a los demás para que lleguen al conocimiento de Cristo. Hablarle y dar ejemplo. La fe sin obra, decía Santiago, muerta, muerta, muerta.
en la iglesia. También tienes una misión en la iglesia. ¿La misión es venir los domingos al culto? Esa es la celebración conjunta. Eso es celebrar conjunto en comunidad, que adoramos al Señor, que somos sus discípulos. Pero la misión no es esa. La misión es hacer discípulos en casa, en la iglesia y en el mundo. Esa es nuestra misión, hermano. Así que eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo. ¿Te han dañado en otros momentos? Bienvenido al club. ¿Han murmurado de ti en otro tiempo? Bienvenido al club. ¿Te han hecho daño? ¿Te han descuidado? Y podríamos seguir diciendo un montón de cosas. Bienvenido a la iglesia de Dios, humana, pero divina, porque Dios está en medio de ella. Y todo eso se puede uno reponer. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo vive en medio de su iglesia. Y nos da el Espíritu Santo para poder cambiarnos, para poder ungir nuestras heridas, para poder perdonarnos cuando nosotros también dañamos, que también lo hacemos, y para restaurarnos y volvernos a ilusionar y mirar el norte, la misión que tenemos por delante de hacer discípulos. Mirad, vamos a leer Lucas 14, del 26 al 30 y 3. Lucas 14. Del 26 al 33. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional Castellana, ¿vale? Y mirad lo que dice. Porque aquí el evangelista nos habla de algunas áreas que son innegociables, como lo de joven rico. Innegociables para ser sus discípulos. Lucas 14, del 26 al 33. Mirad, dice así. Estaba el Señor con una gran multitud que le seguía y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Un poquito repetitivo Lucas, ¿no? Bueno, Lucas lo único que hizo fue recoger las palabras de Jesús. Bueno, lo único, entendedme. Lo que hizo fue recoger las palabras de Jesús. No puede ser mi discípulo. Es decir, ¿cuáles son las áreas innegociables para ser discípulo de Cristo? Pues mirad, las relaciones personales. Ha hablado de padre, de madre, de hijo, de esposa, de esposo. Es innegociable para Dios que si tú quieres ser su discípulo, pongas estas relaciones personales antes que a Él. Y diréis: ya tengo una buena excusa. Cuando tengo que ir a no sé qué, o tengo que ir a no sé en cuánto, tengo que hacer cosas en la iglesia, le digo: el Señor me dice que si quiero ser su discípulo, vosotros, esposo mío, hijo mío que no está, hija mía que no está, estáis en segundo lugar, os dejo aquí que yo me voy a hacer cosas en la iglesia. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? No. Lo que dice es que mi relación con Dios está por encima de cualquier otra relación humana. Es prioritaria. Al primero que tengo que darle cuentas de cómo actúo, de cómo pienso, es a Dios, antes que a mi esposo.
Porque si yo le paso cuentas a Dios antes, seguramente que pocas cuentas le tendré que pasar a mi esposo. Así que es innegociable, innegociable. La relación personal con Dios está por encima de, piensa en la persona que más quieras en este mundo. Pues la relación personal con Dios, si quieres ser su discípulo, si queremos ser sus discípulos, está por encima. También hemos leído la obediencia y negación del yo. Ahí también lo recoge. Dice que hasta tu propia vida, carga con tu cruz, ve con tus cosas. ¿Cuáles son tus debilidades, tus virtudes, tus problemas? Carga con todo, niégate a ti mismo. Siga a Jesús, no diga hasta que no haga esto, hasta que no haga aquello, hasta que no termine lo otro, hasta que no acabe la carrera de no sé qué. No, no, no. Si quieres ser su discípulo, la prioridad del sacrificio es necesaria e innegociable para seguir a Cristo. Entonces, no puedo hacer ninguna otra cosa que no sea seguir a Cristo. En tu casa, en la iglesia y en el mundo, adóralo. Que todo lo que hagas, que todo lo que digas, que todo lo que hagas, esa era una canción de niño, que todo dé la gloria al Señor. Y el Señor esté por encima de. Y por supuesto, las posesiones materiales, innegociables. Ah, que no tengo nada, que todo va a ser para el Señor, que no hace falta que hagas testamento, que todo ya es del Señor. O sea, que ya todo es del Señor, por mucho que tú quieras repartir, por mucho que tú quieras guardarte, por mucho... ¿Acordáis lo que le pasó a Acán? Esta mañana lo hemos visto también, lo que le pasó a Acán, por querer llevarse a la saca sin que nadie se diera cuenta. Que todo es del Señor. ¿Qué tienes? ¿Un pedazo de chalet? Que no es tuyo, que es del Señor. Que tienes que ponerlo al servicio de Dios. Todo lo que tienes, hasta la ropa que vistes, es dada por el Señor. Hasta lo que te pagan en el paro es del Señor. Innegociable. Y entonces le dijo el Señor a aquellos que le estaba hablando, así que siéntate y comprueba si realmente puedes seguirme. Si la disposición de tu corazón es seguirme, porque estas cosas son innegociables en el discipulado cristiano, en el discipulado que sigue a Cristo, el discípulo que se compromete a seguir a Cristo. Pues mira, Señor, si me lo vas a poner así, esto me provoca una reacción, Si me vas a poner en esta tesitura. Me estás diciendo que más importante eres tú que mis hijos, que más importante eres tú que tener un hogar, que más importante eres tú que... Punto suspensivo. Me estás poniendo una tesitura. Vamos a Juan 6. Juan 6. Y estamos llegando, no al final, pero casi. Juan 6, el versículo 60. Fijaros que se ha titulado eso como muchos discípulos abandonan a Jesús o algo por el estilo. Y después que estaba ahí hablando Jesús de que era el pan de vida, etcétera, 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 dice, al escucharlo, los que estaban allí escuchando a Jesús, que él estaba diciendo cuáles eran las condiciones del discipulado. Estaba diciendo qué significaba seguirle. Dice, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Que alguien me lea la versión del 60, por favor. Antonio, ¿la tienes ahí? Sí. 660, léemela ahí. El 660. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Esta palabra, ¿quién la puede oír? Ni oír. Vamos, ni oír. Ni oír. Contra más hacerla. Señor, si no estás poniendo esta tesitura, si esto es ser tu discípulo, qué dura palabra es esta. Qué difícil va a ser aceptarla. ¿Alguien puede ser tu discípulo entonces? ¿Y sabéis lo que Jesús le dijo? Mirad el 66 y 67.
¿también vosotros queréis marcharos? El Señor, otra vez, condescendiente con los discípulos. Bueno, venga, vosotros que ya lleváis un rato conmigo, unos cuantos días, que ya hemos hecho muchas cosas juntos, ya habéis visto muchas cosas de mí. No, ¿también queréis vosotros iros? ¿Queréis iros? Hermanos, mucha gente se va cuando contemplan la realidad del discipulado de Cristo. Y dijo Simón Pedro, aquí el valiente, esas palabras que nos encantan, que las cantamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y le contesta Jesús, ¿no he escogido yo a vosotros 12? Repuso Jesús. Aunque ya después dijo, uno de vosotros es el diablo. ¿Veis? Jesús no minimizó la exigencia del discipulado. No, porque estaba formando a personas, a discípulos que iban a multiplicarse, iban a llevar su evangelio a otros. La salvación del mundo está en juego, lo estaba y sigue estando. Y el Señor determinó que fuera a través de sus discípulos, no de los creyentes, de sus discípulos, porque los demonios creen, pero ellos no llevan el evangelio. Y hay mucha gente ahí fuera que cree, pero ellos no hacen discípulos ni llevan el evangelio. Solo los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, son los que llevarán a cabo la misión del discipulado. Así que, hermanos, espero que ninguno se marche. Pero yo tampoco quiero ser condescendiente. La condición la pone el mismísimo Señor Jesucristo. Lo que nos debe de provocar esta palabra, por muy dura que sea, es reacción. Reaccionar a la verdad bíblica de que quizás nuestro discipulado es muy precario y necesitamos pensar y reflexionar para que nuestro seguimiento a Cristo sea de verdad a la manera de Jesucristo, tal y como Él lo expuso. Y dejarme que os hable de esa precariedad brevemente. Tengo muchos textos bíblicos aquí, pero no los voy a leer. Si alguno después los quiere, yo se los doy. Pero mirad, hay un modelo bíblico y una realidad. Esto está extraído de Ogden, El discipulado. Es un libro muy bueno, de un autor muy bueno. Él habla de la precariedad del discípulo hoy. Y dice que el modelo bíblico que se nos enseña en la palabra, y ahí tenemos, por ejemplo, Primera de Pedro, que todos decimos que todos somos ministros, ¿verdad? El sacerdocio universal. Pero la realidad es que de que todos los que dicen que son sacerdotes universales, el sacerdocio universal, ¿no? Todos somos ministros, todos somos los que llevamos, todos formamos la iglesia. La verdad que el 80% de la gente que dice que es cristiana no cumple con esa realidad de sacerdocio universal, sino todo lo contrario. Faltan gente, personas, creyentes, discípulos de Cristo que de verdad sean activos en las iglesias, pensando en llevar el evangelio, ¿eh? No activismo por hacer cosas por hacer, sino pensando en llevar el evangelio. La mayor parte de las iglesias son personas pasivas. El modelo bíblico nos habla de un estilo de vida disciplinado en Hebreos 5:14 y en 1 Corintios 9:25. Un estilo de vida disciplinado que planifica, que se sienta, que agenda y ve cómo priorizar lo importante. Pero ese estilo de vida disciplinado que ora, que se congrega, que lee la palabra, que estudia la palabra, que trabaja, que sirve, que adora, en la realidad, la falta de la práctica de disciplinas espirituales, ahí al lado, sin compromisos serios, es una gran mayoría. Que no hay compromisos serios a la hora de leer, orar, congregarse. Congregarse es otra disciplina espiritual, ¿eh? No solamente el ayuno y la oración.
congregarse es una disciplina espiritual. Pues nos encontramos que no hay compromisos serios. El modelo bíblico nos habla de un discipulado que afecta a todas las áreas de la vida. Y tendríamos otros muchos textos, Marcos 1.15 o Colosenses 1.13. Pero la realidad con la que nos encontramos es que Cristo no es la autoridad que afecta a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. De hecho, Cristo está ausente muchos días de la semana en nuestras vidas. Así que no lo tenemos como prioridad ni autoridad. El modelo bíblico nos dice, de alguna forma, que el discípulo va contracorriente. ¿Sabéis lo que es contracorriente, no? Nadie quiere coger y ponerse a nadar contra la corriente de un río. No puede. Bueno, pues la naturaleza del discípulo es contracorriente en el mundo, a este materialismo que nos inunda, a este individualismo que nos inunda. Pero en cambio todos nosotros presentamos valores y estilos de vida similares a los del mundo. Domingo, un día espléndido de mucho sol. ¿Me voy a ir a congregar a la iglesia con el día tan bonito que hace? Me voy de paseo. Es que el día como no tiene nada más que 24 horas, no me da tiempo a hacerlo todo. Hermanos, ir contracorriente es hacer lo contrario a lo que hace el mundo. Y no estoy diciendo que irse de paseo sea malo, ni mucho menos. A ver cómo nos vamos de paseo. El modelo bíblico dice que la iglesia es un organismo escogido, esencial. Un organismo escogido y esencial, que la iglesia no nos la hemos inventado los humanos, que no nos las hemos inventado nosotros, que la ha instituido Cristo mismo y que su esencia ya se ve con sus discípulos, que está compuesta de personas que tienen conocimiento bíblico que lo quieren llevar a cabo. Pero la realidad de hoy es que creemos que la verdad revelada, pues depende del día, de la hora y de cómo me vaya la vida, es verdad absoluta o no lo es. No tenemos falta de conocimiento bíblico, mucha falta de conocimiento bíblico. Y no vale que nos hayamos criado en las iglesias para saberlo todo. Mucha falta de conocimiento bíblico. Tenemos que volver a rescatar que Cristo es la verdad en mayúscula, absoluta. Y que la influencia del mundo se nos está metiendo en nuestros valores y en nuestro estilo de vida. Por último, el modelo bíblico dice que el discípulo habla de su fe. Y cuando digo habla con la boca, habla con las obras, habla con el testimonio. Habla de su fe. Pero la realidad de hoy es que nos avergüenza dar testimonio. Nos encogemos ante la idea de dar testimonio. Y esto no quiere decir que tengamos que irnos a la calle, todos. Habrá unos que lo hagan, pero hay muchas maneras de dar testimonio y de hablar de tu fe. ¿Saben la gente de tu trabajo que eres discípulo de Cristo? Ahí lo dejo. No va. Aquí ya se ha quedado esto. Ya dice que no quiere seguir. ¿Cómo que no hay más para abajo? ¡Oh! Ayer me dio un error. Yo sabía que me iba a pasar factura. Pero bueno, no importa. Requisitos bíblicos del discípulo de Jesús de Nazaret. Mirad, es un siervo. Lo recoge Mateo 10:24. Se niega a sí mismo para seguirle. Mateo 16:24. Hace discípulos. Mateo 28:19-20. Hace su voluntad. ¿De verdad que hace su voluntad? Sí. Marcos 3:31-15. No mira atrás. ¿Os acordáis de aquella parábola? De que el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás en el campo. ¿Sabéis por qué, no?
Bueno, más sencillo todavía. Cuando vamos pasando un paso de cebra, ¿tenemos que mirar para atrás? No, ¿por qué? Porque no sé si acabaremos allí o no vemos lo que hay. Tenemos que fijar la mirada adelante para cualquier cosa. Eso es Lucas. Y Lucas también recoge que el discípulo de Cristo prioriza la relación con Jesús, que renuncia a todo lo que posee. Juan 8:31 nos dice que el discípulo permanece en su palabra y que ama a los demás, que obedece sus mandamientos. Y Juan 15, ¿qué dice del discípulo de Cristo? ¿Os acordáis qué recoge Juan 15? La parábola de la vid y los sarmientos, que da fruto. El discípulo de Cristo da fruto. Y a veces ese sarmiento hay que podarlo, quitarle lo que no es válido para que dé más fruto. Concluyo, hermano. Hay un salmo que dice: examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y cómo sigue? ¿Se lo sabe alguien? Camino de perversidad, guíame al camino eterno, guíame al camino eterno. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si bajare al Seol, allí también tú estás. Y ahora ya no me acuerdo cómo sigue, porque me la sé de canción y entonces... La realidad es que no nos podemos esconder de Dios. Podemos decir que, no, yo soy discípula de Cristo, pero el Señor es el que examina nuestro corazón y el que conoce nuestros pensamientos y el que ve si hay algo que hay que ordenar y cambiar. Pero sí quiero deciros algo, que Cristo dedicó su tiempo aquí en la tierra, todos decimos, a completar, concluir, culminar el plan de salvación. Pero no solo hizo eso de una manera amplia. Y lo que hizo también fue hacer discípulos, porque delegó ese legado que hizo al llevar y completar el plan de salvación para la humanidad, dejó ese legado a sus discípulos para que siguieran anunciando lo que él había hecho. Y Jesús no admitió a todos los que se le acercaban a él. Puso condiciones, hermanos. Le habló claramente de lo que era el sacrificio que requería seguirle. Les descubrió cuáles eran de verdad las prioridades que tenían en su corazón. Ahí está el quid de la cuestión. Delante de él, la prioridad de nuestro corazón, el Señor la conoce, no podemos esconderla. Por eso les dijo que a algunos la prioridad de su corazón era lo material, o el trabajo, o el dinero, o la familia. Y a eso les dijo que no podían seguirle en aquellas condiciones, que tenían que cambiar su corazón y ponerle a él en el primer lugar, porque todo lo demás vendría por añadidura. Así que, hermanos, con este pensamiento, esta reflexión, lo que quiero es que podamos reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Porque todos podemos decir que somos discípulos, pero la verdad es que nuestros hechos nos delatan en muchas ocasiones. Y son los que de verdad dejan constancia de qué somos y quiénes somos en realidad. La buena noticia, ¿sabéis cuál es? Es que si somos discípulos, tal y como requiere Jesús, estamos en el camino correcto, pero no lo hemos alcanzado todavía. Y también hay otra buena noticia, que si no lo eres, que si te consideras un creyente y crees que con eso basta, pues estás a tiempo de entregar tu voluntad al Señor para que haga de ti un discípulo suyo. Que el Señor nos ayude a ver cuál es nuestra condición y a encomendarnos a Él. Amén.